hablar sobre meiosis o división celular sexual. Para comprender mejor la meiosis o división celular sexual, debemos pensar en el nacimiento. Cuando nacemos, tenemos características de nuestro padre y madre. Por ejemplo, el cabello de nuestro padre y los ojos de nuestra madre. Esto quiere decir que en algún momento el material genético de nuestros progenitores debió haberse combinado para formarnos. El padre otorga un espermatozoide o gameto masculino y la madre otorga un óvulo o gameto femenino. Ambos, el espermatozoide y el óvulo, con una carga genética individual de 23 cromosomas, de forma tal que cuando ocurra la fecundación se una el espermatozoide y el óvulo, se sumen los 23 cromosomas paternos con los 23 cromosomas maternos, y así formar una célula con una carga genética de 46 cromosomas. Esta célula, ya formada en un futuro después de dividirse millones de veces, formará el ser humano. De esta forma definimos que la meiosis es la división celular que nos sirve para la obtención de gametos masculinos y femeninos, es decir, espermatozoides y óvulos. ¿En dónde se produce esto? Se producen las células germinales que en el hombre se encuentran en los testículos y en la mujer en los ovarios. Ahora bien, a diferencia que en la mitosis, que obtenemos dos células diploides a partir de una división celular, la meiosis comprende con dos divisiones sucesivas conocidas como meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 o reduccional, ya que de una célula madre diploide 2N con 46 cromosomas se obtienen dos células hijas haploides, es decir, N, pero con 4 cromátides. La segunda división meiótica o meiosis 2 se caracteriza por ser ecuacional, ya que se duplican las células pero no varía la carga cromosómica. La interfase se divide en tres fases. Fase G1 está caracterizada por el aumento de tamaño de células debido a la fabricación acelerada de organelos, proteínas y otras materias celulares. La fase S, síntesis, se replica el material genético, es decir, el ADN, dando origen a dos cadenas nuevas unidas por el centrómero. Los cromosomas, que hasta el momento tenían una sola cromátide, ahora tienen dos. Se replica el 98% del ADN y el 2% restante queda sin replicar. Dato curioso, en meiosis la fase S es más larga que en mitosis, mientras que la fase G2 es más corta. Fase G2, la célula sigue aumentando su biomasa. Primera división meiótica o de reducción. En esta fase la célula pasa de diploide a haploide. Se inicia, igual que en la mitosis, en donde hay la duplicación de ADN, formando al inicio una estructura doble. Cada cromosoma, es decir, 4 cromátides o tetradas. Además, en las dos divisiones vamos a observar el proceso de cariocinesis, que va a ser la reconstitución de la membrana nuclear, y citocinesis, que va a ser la elongación del citoplasma para su próxima división. Profase es larga y compleja, subdividida en 5 etapas denominadas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Leptoteno. Los cromosomas aparecen como filamentos largos y finos que comienzan a enrollarse. Cada cromosoma tiene un elemento axial y un armazón proteico que recorre a lo largo y por lo cual se ancla a la envuelta nuclear. A lo largo de los cromosomas van apareciendo unos pequeños engrosamientos denominados cromómeros, que corresponden a sectores de cromatina altamente condensados. Los cromosomas suelen observarse como hebras que se extienden a través del nucleoplasma. Cigoteno. Los cromosomas homólogos de padre y madre se acercan en pares, se unen y yuxtaponen estrechamente en toda su extensión. Esta alineación recibe el nombre de sinapsis. En el apareamiento de homólogos también implica la secuencia de genes de cada cromosoma, lo cual evita que los cromosomas no homólogos se apareen. Aquí concluye la replicación del ADN,
el 2% que faltaba. A esto denominamos como sig-ADN. En el zigoteno del hombre, durante la sinapsis, el cromosoma X y Y solo se va a aparear en el segmento de apareamiento. Paquita, no, es el proceso más largo, se aparea. Cada una está formada por dos cromátidos, es decir, como son pares, habrían 2 centrómeros y 4 cromátides. Los centrómeros no se aparean, se complementan la sinapsis y los pares de cromosomas, así alineados, se denominan bivalentes. Los cromosomas comienzan a engrosarse y acortarse debido a su enrollamiento. Se inicia el intercambio de material genético. Los cromosomas homólogos apareados intercambian fragmentos de cromátides, el crossover, recombinan material genético. Estas regiones entran en contacto entre sí, se denominan quiasmas. La recombinación genética está mediada por la aparición de dos homólogos de estructura proteica de 90 nanómetros de diámetro llamada nódula de recombinación. En él se encuentran las enzimas que median en el proceso de recombinación. Al final los cromosomas homólogos se separan, manteniendo los cromátides hermanas estrechamente unidas entre sí. Es decir, está formado por 4 cromátides, denominadas tetradas o bivalencias. Los cromosomas homólogos no se separan en su totalidad, pues quedan unidos en los quiasmas. Estos son sitios que demarcan las zonas en que ha habido el intercambio de material genético. Diacinesis. Los cromosomas se cortan más, los quiasmas se desplazan hacia los extremos, se rompe la membrana nuclear y las fibras del huso comienzan a aparecer. Los centriolos duplicados se desplazan hacia los extremos y se forman los rayos astrales. Al final de esta etapa desaparece el nucleolo. Metafase 1. Las tetradas o cromátides de cromosomas homólogos se alinean a lo largo del ecuador de la célula. Es decir, las cromátides maternas están a un lado de la línea y las cromátides paternas al otro lado, fijadas a los microtúbulos del huso gracias al cinetocoro. El cinetocoro es una estructura proteica que va a ayudar a la fijación. Anafase 1. Comienzan a migrar las cromátides con su estructura doble, siguiendo a cada uso a sus polos, sin la división del centrómero. Por tanto, los cromátides de la madre irán a un polo y las cromátides del padre irán a otro, dando como resultado hijas genéticamente desiguales, y las cromátides hermanas no se aparean aún. De la fase 1, los núcleos hijos se separan entre sí, los microtúbulos del huso desaparecen y se reconstruye la membrana nuclear. Cada núcleo tiene un número haploide de cromosomas, es decir, 23, pero todavía contienen 2 cromátides hermanas unidas por un centrómero, es decir, 46 cromosomas. Se determina la primera división con la citocinesis. Segunda división meiótica o ecuacional. No hay duplicación de ADN. Los cromosomas de estructura doble se separan por sus centrómeros en forma longitudinal. Profase 2.
no hay apareamiento de los cromosomas homólogos, ni entrecruzamiento ni recombinación genética. Los cromosomas se condensan de nuevo, los microtúbulos del uso se forman otra vez y se fijan a las cromátides hermanas. Metafase 2. Están de 2 en 2 alineados a lo largo del ecuador de la célula, con las cromátides hermanas de cada cromosoma unidas a los microtúbulos del uso que llevan hacia los polos opuestos. En la anafase 2, las cromátides hermanas migran hacia los polos. En la fase 2 se restituye la membrana nuclear, los cromosomas se alargan y se realiza la citosquinesis. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Al término de las dos divisiones sucesivas, se producen 4 células hijas haploides con cromosomas diferentes entre sí y 23 cromosomas en cada una. Los cromosomas X y Y no son homólogos, pero disponen de segmentos homólogos en los extremos de los brazos cortos y solo se aparean en dichas regiones. El ovocito primario se convertirá luego de las dos divisiones meióticas en un ovocito maduro y 3 cuerpos polares que se degeneran. El espermatocito primario, luego de las dos divisiones meióticas, se convertirá en 4 espermatozoides, 2 con 22 cromosomas y un cromosoma X y 2 con 22 cromosomas y un cromosoma Y. Alteraciones cromosómicas. Las alteraciones de la meiosis provocan gametos con cromosomas anormales. Una de las fallas es la no disyunción, o sea, la falta de separación de cromátides en pares, que suelen ocurrir en el aumento de la edad materna. Por ejemplo, 23 con 22, monosomía de 45, 23 con 24, trisomía de 47. Cuando la no disyunción del cromosoma 21 tiene lugar en la meiosis, da como resultado el mosaicismo. Diferencias entre mitosis y meiosis. Según las células implicadas, en mitosis solo se producen en células somáticas. En meiosis se producen en células madre de los gametos. En mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos no están emparejados. En meiosis solo se producen en células diploides, ya que se necesita que los cromosomas homólogos estén emparejados. Según el número de divisiones, en mitosis solo se ocurre una división celular, mientras que en meiosis ocurre 2 divisiones celulares. Según el anafase, en mitosis se separan los cromátides hermanas y en meiosis se separan en la primera división pares de cromosomas homólogos y en la segunda división se separan cromátides hermanas. El sobrecruzamiento en mitosis no se produce y en meiosis se produce entre cromosomas homólogos. Según la duración, en mitosis es corta y meiosis es larga. El resultado, en mitosis tenemos 2 células hijas con igual información genética y en meiosis tenemos 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. Y en la finalidad, en mitosis tenemos el crecimiento, renovación de células y tejidos, manteniendo la vida del individuo. Y en meiosis, la continuidad de la especie y aumento de la variabilidad genética. Importancia de la meiosis. Primero, proporciona la constancia de números de cromosomas en generación en generación. Segunda, permite la distribución de cromosomas al azar. Y 3, y produce una rica combinación de material genético.